A los 16 años, huyó de su casa en Iztapalapa para unirse a un grupo musical de segunda. A los 41, ya estaba recibiendo $200,000 en efectivo de uno de los criminales más peligrosos de México. A los 52, llegó al Congreso de la República con 9 asistencias en 62 sesiones y 64 millones de pesos en arte, joyas y relojes que desaparecieron de su declaración patrimonial como por arte de magia. Hoy tiene 59 años. Cobra $400,000 pesos por semana en un reality show y su propio hijo lo llamó sociópata en televisión nacional. Su nombre es Sergio Mayer Bretón, pero el mundo lo conoció como el galán de Garibaldi, el diputado famoso, el hombre que siempre cae parado, y lo que lleva más de 20 años haciendo, frente a las cámaras, frente a los jueces y frente al país entero, ha sido un crimen que nadie ha pagado. Esta es la investigación que su familia, su partido y la industria del espectáculo han intentado enterrar durante más de 2 décadas. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre el hombre que siempre nada, siempre escapa, siempre sobrevive. Primera, la grabación y los testimonios ante la PGR, donde se describe, con nombres, fechas y cifras exactas, cómo Sergio Mayer habría funcionado como intermediario entre el mundo del espectáculo y los narcotraficantes más poderosos de México, cobrando $10,000 por cada mujer famosa que llevaba a las fiestas privadas. Las palabras que dijeron los testigos ante el Ministerio Público son palabras que él nunca ha podido desmentir en ningún tribunal. Segunda, el contrato y el adelanto de $200,000 que Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, uno de los criminales más sanguinarios del crimen organizado de los Beltrán Leiva Organization, le entregó a Mayer para producir una película sobre su propia vida. Un documento que existió, que circuló entre investigadores y que el gobierno mexicano dejó caer cuando La Barbie fue capturado en 2010. Tercera, las palabras exactas que su propio hijo, Sergio Mayer Mori, dijo frente a las cámaras de un reality show en noviembre de 2025. No fueron insinuaciones, no fueron malentendidos. Fueron confesiones familiares que llevan años acumulándose y que finalmente salieron a la luz frente a millones de espectadores. Lo que un hijo dice de su padre cuando ya no aguanta más. Cuarta, la pregunta que ningún periodista, ningún juez y ningún político ha podido responder en 20 años. ¿Por qué Sergio Mayer Bretón, con todas las acusaciones documentadas, con todos los libros publicados y con todas las investigaciones abiertas, sigue cobrando, sigue apareciendo en televisión y sigue nadando? Siempre nada. Y hoy te voy a mostrar exactamente cómo lo hace. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que él mismo ha intentado borrar, amenazar y silenciar durante más de 2 décadas. Y esa parte es la más importante de todas. Pero antes de contarte cómo este hombre llegó a estrecharle la mano a una figura del mundo criminal, mientras posaba para las cámaras de televisión, necesitas entender de dónde vino. Porque la historia de Sergio Mayer Bretón no empieza en los escenarios de Garibaldi ni en los pasillos del Congreso. Empieza en una colonia de Iztapalapa, donde las calles no tenían nombre bonito, donde las opciones eran pocas y donde un niño aprendió desde muy temprano que el mundo no le iba a regalar nada. Y aprendió también algo más peligroso, que la única manera de sobrevivir era ser el que siempre nada, el que siempre escapa, el que nunca se hunde. 21 de mayo de 1966, Colonia San Lorenzo, Xicoténcatl, Iztapalapa, Ciudad de México. En Iztapalapa, en las calles de tierra que rodeaban la avenida Ignacio Zaragoza, las casas eran de adobe y bloc sin aplanar.
Las banquetas terminaban abruptamente en nada. Los niños jugaban cerca del monumento Cabeza de Juárez, como si ese pedazo de concreto fuera el único monumento que les pertenecía en el mundo. Ahí nace Sergio Mayer Bretón. Su madre se llamaba Norma Bretón, una mujer que aprendió a cargarlo todo porque no había de otra. Su padre se llamaba Rubén Mayer. Era lo que muchos padres de esa época y de ese barrio eran: una presencia intermitente, alguien que entraba y salía, que un día agarró a toda la familia y dijo que se iban a Chicago, Illinois, sin que nadie pudiera decir que no. Y se fueron. La familia Mayer Bretón llegó a Chicago, y Chicago los rechazó. Fueron deportados. Regresaron a México con lo que llevaban puesto, y con la humillación de haber intentado algo grande, y que ese algo grande los escupiera de vuelta. De regreso a Iztapalapa, de regreso a las calles de tierra, a la avenida Texcoco, a la misma colonia donde todo había empezado. Imagínate eso. Hay algo en la psicología de un niño que experimenta ese ciclo: el intento, el rechazo, el regreso. El mundo de afuera te dice que no eres suficiente, y un niño que absorbe eso puede reaccionar de dos maneras: hundiéndose o aprendiendo a nadar con más fuerza que nadie. Sergio Mayer eligió nadar, pero nadar a cualquier costo. Esa es la parte que importa. De Rubén Mayer no se sabe mucho más. No hay entrevistas donde Sergio hable de él con calidez. Hay un silencio muy específico alrededor de esa figura, el tipo de silencio que no es olvido sino algo más complicado. El tipo de silencio que se construye cuando un hijo decide no hablar de algo, porque hablar de ello duele todavía. Lo que sí se sabe es que Norma Bretón cargó sola, siempre nada, siempre sola, siempre adelante, como tantas madres mexicanas de esa generación que no tenían el lujo de derrumbarse, porque si ellas se derrumbaban, todo se derrumbaba. Y Sergio lo vio todos los días. ¿Sabes lo que es ver a tu madre trabajar sin parar y saber que lo que ella gana nunca va a ser suficiente? ¿Sabes lo que es crecer con la certeza de que el dinero es escaso, de que las oportunidades son escasas, de que el mundo no está diseñado para gente como tú? Sergio Mayer lo sabía. Lo tenía grabado en el cuerpo desde los 5 años. Y entonces descubrió algo. Descubrió que cuando se paraba frente a la gente y hacía algo, cuando actuaba, cuando cantaba, cuando bailaba, la gente lo miraba diferente. La gente lo aplaudía. La gente lo quería. No era el niño de Iztapalapa deportado de Chicago. Era alguien que valía la pena mirar. En algún momento de su preadolescencia, Sergio Mayer Bretón entendió que el escenario era la única salida que tenía, y se aferró a esa idea con una intensidad que nunca lo abandonaría. Para 1982, Sergio Mayer tenía 16 años. 16 años, y vivía en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, con una madre que cargaba sola y un futuro que en Iztapalapa tenía contornos muy específicos y muy limitados. Entonces tomó una decisión. Se fugó de su casa. No se fue con una mochila llena de ropa. No hubo una conversación larga con su madre. No hubo un plan elaborado. Se fue, con lo que tenía, con lo que sabía hacer, con la convicción de que el escenario era el único lugar donde él tenía sentido. El grupo al que se unió se llamaba Chévere Internacional. No era Garibaldi, no era Fama Nacional. Era un grupo musical de segunda o tercera línea que tocaba en los lugares donde se puede tocar cuando no tienes nombre todavía. Imagínate eso. Tienes 16 años. Acabas de huir de tu casa. Estás durmiendo quién sabe dónde, comiendo lo que alcanza. Y el grupo con el que hiciste todo eso se llama Chévere Internacional y no tiene ni un disco que valga la pena. Pero Sergio nada. Sergio siempre nada.
Porque lo que Chévere Internacional le dio no fue fama. Lo que le dio fue entrenamiento. Le dio escenario cuando nadie lo conocía. Le enseñó a moverse, a presentarse, a sobrevivir en la industria del entretenimiento con lo mínimo. Y cuando terminó ese entrenamiento, buscó algo más grande. Lo encontraría a finales de los años 80. Se llamaba Garibaldi. Garibaldi no era un grupo cualquiera. Era el grupo de moda en México. Canciones que sonaban en todas las estaciones de radio, en todas las fiestas, en todas las quinceañeras del país. Jóvenes guapos, bien producidos, con coreografías y vestuario, y todo lo que la televisión mexicana demandaba en esa época. Y entre ellos estaba Sergio Mayer Bretón, el niño de Iztapalapa que se había fugado de su casa 6 años antes. ¿Sabes lo que significa pasar de un cuarto en la colonia San Lorenzo Chicoténcatl a las pantallas de Televisa? Para un niño que aprendió desde muy pequeño que el mundo no estaba diseñado para gente como él, eso no era solo éxito. Era una confirmación de algo que él ya sospechaba, que las reglas no aplicaban igual para todos. Que si nadabas con suficiente fuerza, si estabas dispuesto a hacer lo que hubiera que hacer, podías llegar a cualquier parte. Cualquier parte. Guarda esa idea. La vas a necesitar después, porque lo que vino después de Garibaldi fue mucho más oscuro de lo que cualquier canción del grupo podría sugerir. A finales de los años 80, Sergio Mayer Bretón entró a Garibaldi. No fue un proceso simple. Hubo un proceso de insertarse, de hacerse notar, de convencer a las personas correctas de que él valía lo que pedía, de que el niño de Iztapalapa podía pararse junto a los jóvenes más televisivos del país y no desentonar. Y lo logró. Lo logró porque Sergio Mayer tenía algo que no se enseña en ninguna escuela: una capacidad extraordinaria para leer a las personas, para entender qué querían, para darles exactamente eso. No era el mejor cantante del grupo, no era el mejor bailarín, pero era el más hábil para navegar las corrientes de la industria del entretenimiento mexicana, que en esa época era básicamente Televisa o nada. Y Televisa lo quiso. Finales de los años 80, Ciudad de México. Garibaldi era en ese momento el grupo pop más visible de México. No el más artístico, pero sí el más presente. El que aparecía en Siempre en Domingo, el que sonaba en todas las estaciones, el que Televisa promovía con toda su maquinaria. El grupo necesitaba un elemento nuevo, alguien que combinara presencia física, carisma en cámara y disposición para trabajar bajo las condiciones que la industria imponía. Sergio Mayer Bretón llevaba años preparándose para ese momento sin saber que ese momento existía. No porque fuera el más talentoso, sino porque era el más disponible. Disponible en el sentido más amplio, sin familia que lo anclara, sin compromisos que lo limitaran, sin el lujo de poder decir que no. Y eso, en la industria del entretenimiento mexicano de los años 80, valía más que cualquier talento. Su voz no era perfecta, pero su presencia sí era irresistible. Había algo en Sergio Mayer Bretón que la cámara captaba y amplificaba. Una confianza que lindaba con la arrogancia. Una sonrisa que decía que él sabía algo que tú no sabías. El productor lo miró, lo midió y dijo que sí. 2 palabras que cambiaron su destino para siempre. Garibaldi despega. Las canciones suenan en toda Latinoamérica. Los discos se venden en cifras que la industria musical mexicana raramente veía. Los conciertos llenan recintos. Las presentaciones en televisión generan los ratings que Televisa necesitaba para seguir invirtiendo. Y Sergio Mayer Bretón estaba ahí, en el centro, con esa sonrisa que la cámara amplificaba. Para un niño que había dormido en un cuarto de Iztapalapa, sin saber si al día siguiente habría suficiente para comer, esto era una transformación de dimensiones que costaba trabajo procesar.
Esa época fue el momento en que Sergio Mayer dejó de ser el niño que se fugó de casa. Se convirtió en alguien que la gente reconocía en la calle, en una figura pública, y las figuras públicas, en México, tienen acceso a mundos que las personas normales no conocen. Lo que vino después fue una acumulación de éxitos que, vista desde afuera, parecía la trayectoria perfecta del niño pobre, que lo logró todo. A principios de los 90, Garibaldi era uno de los grupos más reconocibles de la música popular mexicana. Álbumes que se vendían en toda Latinoamérica. Presencia en los programas de mayor audiencia de Televisa. Una presencia en la cultura popular que iba más allá de la música. En 1994, Patti Manterola fue expulsada de Garibaldi. Patti Manterola, una de las voces más importantes del grupo, una de las caras que el público más identificaba, fue sacada. Las versiones oficiales fueron vagas. Las versiones no oficiales, las que circulaban entre periodistas y personas cercanas a la industria, eran mucho más específicas sobre quién tenía el poder real dentro del grupo. Guarda ese detalle. Lo vas a necesitar después. En 1995, Sergio Mayer conoció a Bárbara Mori en Magic Circus, Ciudad de México. En 1997 se casaron. El 7 de febrero de 1998 nació Sergio Mayer Mori. Recuerda ese nombre, Sergio Mayer Mori, porque décadas después, ese nombre va a ser el origen de una de las 4 cosas que te prometí al principio. Mientras tanto, la carrera de Sergio Mayer seguía expandiéndose. Garibaldi, la música, los escenarios, pero también la televisión, las telenovelas, las apariciones en eventos sociales, donde lo importante no era lo que hacías, sino a quién conocías. Y Sergio Mayer conocía a todo el mundo. A los productores de Televisa, a los empresarios que financiaban entretenimiento, a los políticos que necesitaban una foto con alguien famoso, a los periodistas que podían construirte o destruirte, a personas cuya naturaleza exacta no siempre quedaba clara en las revistas de espectáculos. Quizá tú también has conocido a alguien así, alguien que parece estar en todas partes, que conoce a todo el mundo, que nunca está en el lugar equivocado, que siempre nada, que siempre llega a la orilla. Para 2004, Sergio Mayer inició una relación con Isabella Camil, hija de Jaime Camil Garza, empresario con conexiones en los más altos niveles del poder económico y político mexicano. Isabella Camil era la puerta de entrada a una versión de México donde el dinero, el poder y la influencia se mezclan de maneras que no se explican en ninguna rueda de prensa. Y Sergio Mayer entró por esa puerta sin dudar un segundo. Siempre nada. Ese es el patrón. Para 2018, Sergio Mayer Bretón había llegado a la cima absoluta. Fue electo diputado federal por Morena. Llegó al Congreso con el respaldo del partido de López Obrador. Llegó con el apoyo de Mario Delgado, de Citlali Hernández, de la estructura política más poderosa que México había visto en décadas. El niño de Iztapalapa estaba sentado en San Lázaro, representando a millones de mexicanos. Tenía esposa poderosa, nombre reconocido, conexiones en la política, en el espectáculo, en los negocios. Una casa de 100 metros cuadrados, terrenos de 500 metros cuadrados, arte, joyas y relojes que sumaban 64 millones de pesos. Pero había un problema con toda esa acumulación. De las 62 sesiones de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer asistió a 9. 9 de 62. Presentó 5 iniciativas en todo su periodo. Y los 64 millones de pesos en arte, joyas y relojes desaparecieron de sus declaraciones posteriores como si nunca hubieran existido. Siempre nada. Ese es el patrón.
Pero lo que salió a la superficie cuando los periodistas empezaron a rascar más profundo era algo que ningún cargo público podía tapar. Porque hay un encuentro en 2007 que lo cambia todo. Un encuentro en Cancún, en el Boulevard Cuculcán, con un hombre que se llamaba Edgar Valdés Villarreal. Y ese hombre no era un productor de televisión. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie en la industria del espectáculo mexicano se atreve a contar sobre Sergio Mayer Bretón. Para entenderla, necesitas conocer a 2 personas. La primera es Anabel Hernández, periodista de investigación mexicana, autora de Narcoland, de Los Señores del Narco, de Emma y las otras señoras del narco. Una mujer que lleva décadas documentando las conexiones entre las redes ilegales, la política y el mundo del espectáculo en México, con amenazas de muerte suficientes como para que el gobierno le haya asignado protección en múltiples ocasiones. No es una bloguera, es una periodista con fuentes dentro del sistema judicial mexicano, con acceso a declaraciones ministeriales, con documentos que han sobrevivido a intentos de desaparición. La segunda es Arely Quintero, coautora con Hernández del libro publicado en 2005 llamado La Familia Presidencial, que documentó por primera vez, con nombres y apellidos, las conexiones entre figuras del espectáculo mexicano y las actividades ilegales durante el gobierno de Vicente Fox. Ese libro costó caro. Las personas mencionadas usaron todos los recursos legales y extrajudiciales disponibles para intentar borrarlo. No lo lograron. Y en sus páginas aparece Sergio Mayer Bretón, con nombre completo, con fechas, con cifras. Aquí viene lo primero que te prometí. Según los testimonios documentados por Anabel Hernández, recogidos de fuentes con acceso directo al mundo de las actividades ilegales en México de principios de los años 2000, Sergio Mayer Bretón habría funcionado como intermediario. No intermediario en el sentido corporativo, intermediario en un sentido muy específico. Habría llevado mujeres famosas, actrices y cantantes y modelos, a reuniones privadas con personas vinculadas a actividades ilícitas. La comisión que habría cobrado, $10,000 por cada mujer. $10,000. Piensa en eso un momento. $10,000 por llevar a una mujer famosa, una mujer que confiaba en él, que probablemente creía que estaba siendo invitada a una fiesta o a un evento social perfectamente normal, a una habitación donde la esperaba un hombre cuya riqueza venía de la sangre y cuyo poder venía del terror. Los testimonios que Hernández recoge no son anónimos en el sentido de ser inventados. Son declaraciones de personas con conocimiento directo de estas transacciones. El tipo de fuentes que los periodistas de investigación protegen con su propia seguridad, porque revelarlas significaría sentenciarlas a muerte. Y lo que esas fuentes describieron no fue un evento aislado. Fue un patrón, un servicio, algo que Sergio Mayer Bretón habría ofrecido con la misma naturalidad con que un agente de talentos ofrece una audición. La primera publicación de estas acusaciones en 2005 no produjo ninguna investigación formal. No hubo citación ante el Ministerio Público. No hubo consecuencias legales de ningún tipo. Sergio Mayer Bretón negó todo y siguió apareciendo en televisión. Siempre nada. Ese es el patrón. Pero la negación no borró los libros. Y en 2021, Hernández publicó Emma y las otras señoras del narco. En 2023, Las señoras del narco, Amar en el infierno. En ambos, la documentación se volvió más específica, las fuentes más cercanas al corazón del sistema, las cifras más precisas. Y el nombre de Sergio Mayer Bretón siguió apareciendo.
Pero había algo que Hernández no había podido documentar completamente en 2005. Algo que requeriría años adicionales de investigación. Algo que en 2007 tomó una forma concreta en el Boulevard Kukulcán de Cancún. Porque lo que vino después fue peor. Mucho peor. Cancún, Quintana Roo. Cancún era en ese momento una burbuja de música, de dinero, de alcohol, de noches que duraban hasta el amanecer en clubes donde nadie preguntaba de dónde venía el efectivo. Una burbuja donde el mundo del espectáculo y las redes ilegales se encontraban con una naturalidad que a los que estaban adentro ya no les parecía extraña. El Boulevard Kukulcán era el corazón de esa burbuja. Y en ese contexto, en ese año, Sergio Mayer Bretón tuvo su primer encuentro documentado con Edgar Valdés Villarreal, el hombre conocido como la Barbie. La Barbie no era un miembro menor de redes ilegales. Era el jefe de plaza de la organización criminal de los Beltrán Leiva, responsable de cientos de episodios fatales. Su cara aparecía en los carteles de los más buscados de la DEA, con recompensas millonarias. Y Sergio Mayer Bretón se sentó con él. Aquí viene lo segundo que te prometí. Según la documentación recogida en las investigaciones de Anabel Hernández y según declaraciones ministeriales obtenidas ante la SIEDO, el encuentro de 2007 no fue un accidente social. Fue una reunión con propósito. El propósito. La Barbie quería que se produjera una película sobre su vida. Las figuras de alto nivel en el mundo criminal de esa generación tenían una relación particular con su propia imagen. Querían ser contados. Querían que su versión llegara al público de una manera que ellos controlaran. Y Edgar Valdés Villarreal eligió a Sergio Mayer Bretón para hacerlo. Lo que la Barbie entregó como adelanto, $200,000. $200,000 en efectivo. Piensa en eso un momento. No un cheque, no una transferencia bancaria. Efectivo. El tipo de dinero que no deja rastro en ningún sistema bancario, que no aparece en ninguna declaración patrimonial, que no existe para ninguna autoridad fiscal, a menos que alguien lo cuente específicamente. $200,000 del hombre más buscado de México. Y Sergio Mayer Bretón los tomó. Lo que pasó con ese dinero después es una pregunta que ninguna autoridad mexicana ha respondido oficialmente. Lo que pasó con la película es otra pregunta sin respuesta. El dinero existió, la película no. El 16 de diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leiva fue abatido por la Marina en Cuernavaca. El 30 de agosto de 2010, la Barbie fue capturado en Morelos. Cuando la Barbie fue detenido, empezó a hablar. Las declaraciones ministeriales que surgieron llegaron a manos de periodistas, llegaron a Anabel Hernández, y lo que describían era consistente con lo que las fuentes habían estado diciendo desde 2005. La versión oficial del gobierno mexicano sobre la relación entre Sergio Mayer y la Barbie fue silencio. No hubo investigación formal, no hubo citación, no hubo proceso penal. 2 años después de la captura de la Barbie, Mayer seguía en televisión. 4 años después, era candidato a diputado federal. 8 años después, estaba sentado en el Congreso de la República. Siempre nada. Ese es el patrón, pero hay algo que el dinero de la Barbie no pudo comprar. Algo que llegó desde el lugar más inesperado de todos, desde adentro de su propia familia. Porque lo que vino después fue más devastador que cualquier libro de investigación. Antes de contarte lo que dijo su hijo, necesitas entender quién es Sergio Mayer Mori. Nació el 7 de febrero de 1998. Hijo de Sergio Mayer Bretón y de Bárbara Mori. Una pareja que en el papel era el sueño de cualquier revista de espectáculos. Él, el galán de Garibaldi. Ella,
la actriz que se convertiría en una de las figuras más reconocibles de las telenovelas latinoamericanas. Por adentro la historia era diferente. La relación se deterioró. Hubo separación, divorcio y un niño que creció en el espacio entre dos padres que ya no estaban juntos. Sergio Mayer Mori creció viendo a su padre desde una distancia particular. La distancia que existe cuando un padre es famoso, cuando es una figura pública, cuando aparece en las revistas y en la televisión, pero cuya presencia real en la vida cotidiana de un hijo tiene contornos mucho más borrosos que su presencia en las pantallas. ¿Sabes lo que es conocer la versión pública de alguien y la versión privada al mismo tiempo? Saber que lo que el mundo ve no es lo que tú ves desde adentro. Sergio Mayer Mori lo conoció desde que tiene memoria. En 2016, a los 18 años, inició una relación con Natalia Subtil. El 21 de noviembre de 2016, nació Mila Mayer Subtil. A los 18 años, Mayer Mori se convirtió en padre. La misma edad aproximada en que su propio padre había huido de su casa en Iztapalapa. El ciclo se repetía, pero con variaciones que lo hacían más doloroso, no menos. Aquí viene lo tercero que te prometí. Noviembre de 2025. Reality show La Granja VIP. La Granja VIP existe específicamente para hacer que las personas famosas digan en cámara lo que nunca dirían en una entrevista normal. El formato es simple. Pon a figuras públicas en un ambiente controlado, con cámaras permanentes, con el cansancio acumulado de días sin privacidad, y espera. Las máscaras siempre se caen, y la máscara que Sergio Mayer Mori había llevado durante años cayó frente a las cámaras en noviembre de 2025. Lo que dijo fue esto. Primero dijo: mi jefe no tiene talento. 5 palabras, simples, directas, devastadoras. Mi jefe no tiene talento, pero ha vivido de actuar, cantar y bailar toda su vida. Piensa en eso un momento. El hijo de Sergio Mayer Bretón, el hombre que construyó toda su identidad pública sobre su carrera en el espectáculo, diciendo frente a millones de espectadores que su padre no tiene talento. No que tiene poco, no que es discutible, que no tiene talento, y que a pesar de eso ha vivido de eso toda su vida. Esa frase implica que hay algo más que el talento detrás de la carrera de Sergio Mayer Bretón. Algo que no es artístico, que no tiene que ver con ninguna habilidad que se aprende. Algo que lo ha mantenido flotando durante 4 décadas. Siempre nada. Ese es el patrón. Pero la segunda frase fue la que lo cambió todo. La segunda frase fue la que hizo que los clips se viralizaran en horas, que periodistas de espectáculos y de nota roja y de política hablaran todos del mismo tema al mismo tiempo. Parece sociópata mi papá. Parece sociópata. No dijo que era difícil. No dijo que era distante. Usó una palabra clínica, una palabra con un significado muy preciso. Una persona con dificultad estructural para sentir empatía. Alguien que puede sonreír y estrechar manos y dar entrevistas, pero que, en las relaciones reales, sin cámara y sin audiencia, opera desde una lógica que no reconoce el dolor de los demás como algo relevante. Quizá tú también has conocido a alguien así. Alguien encantador en público, que dice las palabras correctas, pero que en privado opera con una frialdad imposible de reconciliar con su imagen. Sergio Mayer Mori conoce a esa persona desde que nació, sin filtros, sin edición, sin la versión preparada para las cámaras. Y lo que vio fue suficiente para usar esa palabra. La reacción de Sergio Mayer Bretón fue la que cualquiera podría haber predicho. Negó, sonrió, nadó. Dijo que su hijo estaba siendo editado fuera de contexto, que la televisión manipula las palabras, que la relación con su hijo era buena. Las mismas palabras que usó cuando salieron los libros de Anabel Hernández. Las mismas palabras que usó cuando preguntaron por la Barbie.
Siempre nada. Ese es el patrón. Pero hay algo que esta vez fue diferente. Los libros los escribieron periodistas. Los testimonios les dieron fuentes anónimas. Esto lo dijo su hijo, la persona que lo conoce desde adentro, sin agenda periodística, sin libro que vender. La persona que simplemente abrió la boca y dijo lo que pensaba. Y lo que pensaba era que su padre parece un sociópata. Guarda esa palabra. La vas a necesitar para la cuarta revelación. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Para entender por qué Sergio Mayer Bretón nunca ha enfrentado consecuencias, necesitas ver tres cosas juntas. Lo que pasó con Gustavo Adolfo Infante. Lo que pasó en el Zócalo el 15 de septiembre de 2024. Y lo que está pasando ahora mismo en febrero de 2026. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Gustavo Adolfo Infante es uno de los periodistas de espectáculos más conocidos de México. Durante años habló públicamente sobre Sergio Mayer Bretón con una franqueza que pocos se permitían. Sergio Mayer lo demandó. En múltiples ocasiones intentó usar el sistema judicial para silenciarlo, para hacer que las palabras del periodista tuvieran un costo legal que le enseñara a Infante y a cualquier otro periodista que estuviera mirando que hablar de Sergio Mayer tenía consecuencias. En octubre de 2024, un juez emitió su fallo a favor de Gustavo Adolfo Infante. Piensa en eso un momento. Un hombre con conexiones en los más altos niveles de la política mexicana. Un hombre que había demostrado durante 2 décadas una capacidad extraordinaria para hacer que las cosas incómodas desaparecieran. Ese hombre intentó usar los tribunales para silenciar a un periodista y perdió. Pero perder en los tribunales no lo detuvo. El 15 de septiembre de 2024, en el Zócalo de la Ciudad de México, durante las celebraciones del Día de la Independencia, Sergio Mayer Bretón se acercó a Gustavo Adolfo Infante, no para felicitarlo, no para hacer las paces, para amenazarlo. Las palabras que le dijo ese día, frente a testigos, en un espacio público, durante una celebración nacional, fueron lo suficientemente específicas e intimidatorias como para que Infante las documentara y reportara públicamente. Sergio Mayer Bretón amenazó verbalmente a un periodista en el Zócalo el día que México celebraba su independencia. Eso revela algo que los libros de Hernández describían desde 2005, que cuando el sistema formal no funciona para silenciar a sus críticos, está dispuesto a usar otros métodos. Métodos que aprendió, quizás, en las reuniones del Boulevard Cuculcán. Siempre nada. Ese es el patrón. Pero la amenaza a Infante no es la revelación más perturbadora. La más perturbadora es lo que está pasando ahora mismo. Febrero de 2026. Mientras tú escuchas esta historia, Sergio Mayer Bretón está adentro de la Casa de los Famosos en Telemundo, sonriendo para las cámaras, compitiendo por la simpatía del público, construyendo una nueva narrativa sobre quién es, y cobrando 400,000 pesos por semana para hacerlo, con un bono de 50,000 pesos si llega a la final. Este es el mismo hombre sobre quien existen libros que lo vinculan con negocios ilícitos. El mismo hombre cuyos 64 millones de pesos en bienes desaparecieron de su declaración patrimonial. El mismo hombre que asistió a 9 de 62 sesiones como diputado. El mismo hombre que amenazó a un periodista en el Zócalo. El mismo hombre cuyo propio hijo lo llamó sociópata. Ese hombre cobra 400,000 pesos semanales en un reality show. Y la razón por la que puede hacerlo, la razón por la que lleva 20 años haciéndolo, no está en ningún talento especial ni en ninguna habilidad artística extraordinaria. Está en una comprensión muy específica de cómo funciona el poder en México.
Llegó a Morena no porque creyera en un proyecto político. Llegó porque era el acceso más directo al poder más grande disponible. El partido vio en su cara una utilidad electoral más importante que cualquier pregunta sobre su pasado. A cambio recibió protección, no escrita en ningún documento, la única que realmente funciona, el silencio cómplice de las personas que saben lo que saben y deciden que saber es suficiente. Siempre nada. Ese es el patrón, y mientras ese patrón se sostiene, Sergio Mayer Bretón seguirá apareciendo en pantallas, seguirá cobrando, seguirá sonriendo, hasta que alguien que sabe demasiado decida que ya no quiere seguir callado. 5 de mayo de 2005, Ciudad de México. Ese día murió un hombre llamado Edgar Pons. Edgar Ponce no era famoso, no era político. Era una persona común que ese día estaba en el lugar equivocado, cerca de las personas equivocadas. Murió en un accidente de motocicleta relacionado con una grabación. El conductor responsable pagó 250,000 pesos. No hubo proceso penal que llegara a sentencia. No hubo consecuencias que perturbaran la trayectoria pública de ninguna figura conectada al caso. Hubo un pago, hubo un silencio. Hubo una página que se pasó con una velocidad que solo es posible cuando las personas correctas quieren que esa página se pase. Piensa en eso un momento. Una familia perdió a alguien ese día. Recibió 250,000 pesos y la promesa tácita de que era lo mejor que podían esperar. Aprendieron lo que tantas familias mexicanas han aprendido, que el valor de una vida humana tiene una tarifa diferente dependiendo de quién está del otro lado. Siempre nada. Ese es el patrón. La muerte de Edgar Ponce fue una señal temprana de que el sistema que protegía a Mayer era suficientemente robusto para absorber incluso la muerte de un hombre sin producir consecuencias reales. Las capas empezaron a desprenderse públicamente en 2023. Ese año, Sergio Mayer tomó 2 decisiones que revelarían el estado real de su situación. La primera, amenazar a exintegrantes de Garibaldi. Tenía videos que, según él, tendrían consecuencias si ciertas personas seguían hablando de ciertas cosas. Imagínate eso. Un exdiputado federal amenazando a sus excompañeros de trabajo con material comprometedor para que se callaran. Eso no es la conducta de un hombre que nada con elegancia. Es la conducta de un hombre que empieza a hundirse y golpea el agua con las manos para mantenerse a flote. Siempre nada. Pero ya no con la misma gracia. La segunda decisión fue publicar su autobiografía. El libro se llamó Entre el infierno y el éxito. El título solo ya es una declaración. No en el éxito, no superando el infierno, entre los dos. Suspendido en ese espacio intermedio que es exactamente donde Sergio Mayer Bretón ha vivido toda su vida. El 27 de septiembre de 2023, presentó el libro en la Biblioteca Vasconcelos con audios incluidos. Intentó construir su propia narrativa, su propia versión, su propio relato de quién era realmente. El problema con construir tu propia narrativa, cuando llevas 2 décadas acumulando evidencia en tu contra, es que siempre llega tarde. El libro no cambió nada. Las preguntas siguieron siendo las mismas. En 2021 perdió la reelección como diputado federal. El partido que lo había llevado ahí decidió que el costo político de seguir protegiéndolo superaba el beneficio de tenerlo adentro. En noviembre de 2022 apareció en la marcha Marea Rosa, manifestación contra las políticas del gobierno de López Obrador, el mismo partido que le había dado protección durante años. Las reacciones desde Morena fueron inmediatas. Citlali Hernández, Mario Delgado, figuras que habían estado a su lado, lo abandonaron públicamente con una velocidad
que revelaba cuánto de esa relación había sido transaccional desde el principio. La red se rompió. El escudo se cayó. La investigación patrimonial de Revista MX reveló una deuda de 10 millones de pesos con Banco Inbursa. El mismo hombre que había declarado 64 millones en bienes de lujo, que luego desaparecieron, cargaba ahora una deuda millonaria. El contraste es brutal. El hombre que cobró $200,000 de una figura del mundo criminal para una película que nunca existió, necesita hoy 400,000 pesos semanales de un reality show para mantenerse a flote. Siempre nada. Pero el agua está más alta que antes. Hoy, mientras escuchas esta historia, Sergio Mayer Bretón tiene 59 años. Está en la casa de los famosos cobrando 400,000 pesos semanales. Vive con Isabella Camil y sus hijos Antonia y Victoria Mayer. Jaime Camil Garza, el padre de Isabella, murió el 6 de diciembre de 2020. Con él murió parte de la estructura de protección que esa conexión familiar ofrecía. Xavier Ortiz, su ex compañero de Garibaldi, murió el 7 de septiembre de 2020. Una muerte que hizo que muchos recordaran las historias sobre lo que realmente pasaba detrás de las cámaras en los años de gloria del grupo. Ya no puede entrar al Congreso. Ya no puede usar el escudo de un cargo público. Ya no puede invocar la protección de un partido. Ya no puede presentarse como representante del pueblo, cuando el pueblo ya sabe quién es. Pero las canciones de Garibaldi siguen sonando en las plataformas digitales. La memoria colectiva de varias generaciones de mexicanos sigue asociando esa música con algo familiar, con algo de su infancia, con algo que no tiene nada que ver con redes ilegales, ni con declaraciones patrimoniales, ni con palabras de un hijo en un reality show. La ironía más cruel de la historia de Sergio Mayer Bretón es esta. El único legado que tiene es el de una industria que él mismo contribuyó a corromper. Siempre nada, pero el mar está más turbio que nunca. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1966. Nace en Iztapalapa, sin dinero, sin conexiones, sin nada que lo predestine a nada excepto quedarse exactamente donde está. 1982. Huye de casa a los 16 años. Se une a Chévere Internacional. Empieza a construir la única herramienta que siempre le funcionará: su presencia frente a una cámara. 2005. Muere Edgar Ponce. El conductor responsable paga 250,000 pesos. No hay proceso penal. Primera demostración de que el sistema puede absorber incluso la muerte de un hombre sin consecuencias. 2005. Anabel Hernández publica: La familia presidencial. El nombre de Sergio Mayer aparece vinculado a actividades ilegales por primera vez en un libro de investigación. Niega, sonríe, nada. 2007. Encuentro con la Barbie. Adelanto de $200,000 para una película que nunca existirá. El dinero existe, la película no. 2010. La Barbie es capturado. Empieza a hablar. No hay investigación formal sobre Mayer. No hay citación. No hay consecuencias. 2018. Electo diputado federal. 9 asistencias de 62 sesiones. 64 millones en bienes que desaparecen de sus declaraciones. El Congreso como escudo. 2023. Amenaza a excompañeros de Garibaldi. Publica autobiografía. Intenta reescribir la historia cuando ya es demasiado tarde. 2025. Su hijo lo llama sociópata en Televisión Nacional. 2026. Cobra 400,000 pesos semanales en un reality show, con una deuda de 10 millones de pesos en el banco. Casi 6 décadas. 3 industrias: el espectáculo, los negocios ilícitos
La política. 0 condenas, 0 procesos penales, 0 consecuencias legales. Una fortuna declarada que desapareció sin explicación. Un hijo que lo llamó sociópata en televisión. ¿Es esto una maldición? No. Es el retrato exacto de cómo funciona la impunidad en México, cuando las personas correctas deciden que proteger a alguien es más conveniente que investigarlo. La lección aquí no es que el talento no importa o que las conexiones lo son todo. La lección es más profunda. Hay personas que aprenden desde muy temprano que el mundo tiene 2 conjuntos de reglas. Uno para los que no tienen red. Otro para los que saben nadar. Para los que construyeron conexiones lo suficientemente densas como para que ninguna caída los llegue al fondo. Sergio Mayer Bretón no nació en ese segundo conjunto. Nació en Iztapalapa con las mismas probabilidades de quedarse ahí que cualquier otro niño de esa colonia en 1966. Pero decidió cruzar, decidió construir la red, decidió pagar el precio, cualquiera que fuera, sin preguntar demasiado sobre lo que ese precio implicaba para otras personas. Tenía fama, pero no tenía talento, según su propio hijo. Tenía dinero, pero sin origen claro, según su declaración patrimonial. Tenía poder, pero sin legitimidad, según sus 9 días de asistencia en el Congreso. Tenía familia, pero no tenía la confianza de su propio hijo. Tenía todo lo que el mundo mide, y nada de lo que realmente importa. ¿Por qué un hijo usa la palabra sociópata para describir a su padre? ¿Por qué un hombre con ese nivel de exposición nunca sintió que las reglas también aplicaban para él? ¿Por qué el sistema que debería haber preguntado decidió, una y otra vez, que era más conveniente no hacerlo? Deja esas preguntas flotando. No tienen respuesta fácil. Y las respuestas difíciles son las únicas que valen la pena. Si esta historia te perturbó, si algo de lo que contamos hoy te indignó, o simplemente te hizo pensar diferente sobre los nombres que aparecen en las pantallas, dale like para que el algoritmo lo lleve a las personas que necesitan verlo. Y suscríbete al canal, porque estas historias no aparecen en los noticieros principales. Aparecen aquí, con fuentes, con fechas, con cifras, con los nombres completos que los medios convencionales prefieren omitir. La próxima semana vamos a hablar de alguien que también aprendió a nadar desde muy abajo. Alguien cuya historia tiene un documento que lleva décadas intentando desaparecer y que todavía existe, que todavía circula, que todavía tiene el poder de cambiar todo lo que creías saber sobre una de las figuras más queridas del entretenimiento latinoamericano. ¿Cuánto vale una sonrisa cuando lo que hay detrás tiene precio de sangre? Nos vemos ahí.